Hola, buenos días. Soy Valeria Ávila, pasante del Servicio de Cirugía Cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología, y el día de hoy vamos a resumir lo que se dijo en el 33 Congreso Anual de Cirugía Cardíaca acerca del tratamiento endovascular. Los ponentes del módulo fueron el Dr. Moisés Calderón, el Dr. Alain Ledoux Lara, el Dr. Mauricio Damián y el Dr. César Santos Paulo. El cirujano cardíaco, de manera rutinaria, se somete y realiza procedimientos endovasculares, ya sea la colocación de ECMO, de circulación extracorpórea periféricos, balón intraórtico de contrapulsación, axilar o femoral, la colocación de marcapasos temporales y definitivos. Y es muy importante mencionar que últimamente el tratamiento quirúrgico de la patología de aorta torácica está siendo sustituido cada día con mayor frecuencia por técnicas endovasculares o híbridas, que principalmente se llevan a cabo por cirujanos vasculares. Y aquí son pocos realmente los cardiólogos intervencionistas que se involucran. Es por esto que es un área de oportunidad que el cirujano cardíaco debe de tomar, ya que cada día se ven más pacientes añosos portadores de esta patología. Y también es por esto que se debe buscar la manera de trabajar en salas híbridas o buscar la manera de que las salas de hemodinamia se conviertan en áreas blancas y poder disponer de ellas. A partir del 2010 creció el número de implantes valvulares aórticos transcatéter y actualmente el 60 al 70% de los pacientes de alto riesgo o mayores de 80 años son sometidos a este procedimiento, ¿no? Continúan rápidamente los estudios para justificar la sustitución de la cirugía abierta por procedimientos transcatéter en pacientes jóvenes y de bajo riesgo, a pesar del desarrollo de la cirugía mínimamente invasiva. Y a pesar de las recomendaciones internacionales, no se respeta al Heart Team, dado que muchas decisiones de estos pacientes son unilaterales. Cabe mencionar aquí que cada día se explantan más prótesis transcatéter por mal funcionamiento o infección, aumentando la complejidad de las cirugías. Es por esto que los procedimientos transcatéter tienen que ser una competencia del cirujano cardíaco y de los residentes, y deben adentrarse y conocer las guías y la colocación de dispositivos como TAVI, TEVAR, cierre de CIA, ECMO, oclusiones de orejuela, así como conocer las nociones básicas de emanaciones radioactivas, operatividad de la fluoroscopía, salas de hemodinamia, para hacer una competencia fuera. Conforme pasan los años, vemos que la colocación de la TAVI aumenta, porque trata pacientes que no se pueden operar y pues aumenta su uso. En el 2019 vemos que hay una relación 1:1 TAVI cirugía, hasta llegar a 1:5. Esto es importante mencionar que en pandemia brinca muchísimo más por cuestiones operativas, ¿no? En la foto que les muestro, que hace la comparación de las guías americanas y europeas en las indicaciones, vemos que las guías europeas dicen que todos los pacientes menores de 75 años con STS menor a 4% se sometan a cirugía, y todos los mayores de 75 años o cualquier edad con STS mayor a 8 a TAVI. Por otro lado, las guías americanas mencionan que todos los pacientes mayores de 80 años se tienen que someter a TAVI y todos los pacientes menores de 65 años se tienen que someter a cirugía. Esto nos abre una ventana. Entre 65 años y 80 años se puede someter tanto a cirugía o a TAVI. En menores de 75 años con un STS entre 4 y 8 pasa exactamente lo mismo. Se pueden someter a cirugía o a TAVI. Ya sabemos que es imposible competir contra la TAVI en términos de dolor, estancia intrahospitalaria, estancia posquirúrgica, sangrado, transfusiones, cósmesis, menos días el paciente estando intubado, y pues esto ayuda a aterrorizar al paciente y por eso gana más la TAVI. Es por eso tan importante que el cirujano tiene que educar al paciente y decirle que todas las cosas malas de la cirugía son una inversión a favor de otras cosas mejores. Entonces aquí vemos cómo el estudio Partner 3 demuestra un desempeño favorable de la TAVI versus la cirugía en el reemplazo de la válvula aórtica en pacientes con bajo riesgo. Entonces al año vemos aquí que las mortalidades empatan, ¿no? El STS alto traduce malas condiciones generales, ¿no? Es gente muy enferma con expectativa de vida reducida, y gente muy enferma pues sí hacen una TAVI, pero al año realmente vemos que las mortalidades son las mismas, ¿no? En el estudio Partner 2 y Sapiens, pacientes con riesgo intermedio, es decir, un STS de 4 a 8, no hay diferencia en mortalidad y en evento vascular cerebral entre TAVI y cirugía, pero vemos que las mortalidades en ambas son muy altas.
En el análisis landmark de los 2 a los 5 años posteriores al procedimiento se observó un aumento en la incidencia de muerte por cualquier causa con TAVI en comparación con la cirugía. Por otro lado, en el estudio Baril, un seguimiento que se llevó a cabo a 5 años, que concluye que aunque parezca que no hay diferencia entre la TAVI y la cirugía en los resultados acumulativos a los 5 años, realmente la TAVI muestra un fuerte efecto protectivo a corto plazo que termina al año. La TAVI se vuelve un factor de riesgo para todas las causas de mortalidad o evento vascular cerebral después de los 2 años y además la TAVI se asocia con un aumento del 69% en el riesgo de reingreso a partir del primer año. Este es otro estudio que también se menciona, que se lleva a cabo en centros franceses, que junta 8 estudios, todos de bajo riesgo, o sea, quita el partner 1 y 2 y da un seguimiento a 8 años con pacientes que tienen una edad media de 73 a 80 años. Y pues claro, en el Midterm Survival, que es este estudio, se empieza a ver una clara diferencia a favor de la cirugía a partir de los 2 años. Curiosamente, en pacientes de bajo riesgo no se ve una diferencia a favor de la TAVI dentro de los primeros 2 años. Cuando se juntan todos los efectos cardiovasculares malos, entonces el beneficio de la cirugía se ve hasta los 4 años. Todos estos pacientes fueron sometidos con aortas tricúspides, o sea, son pacientes que anatómicamente pudieran parecer favorables para TAVI. Y aquí viene este comentario tanto en el Partner 1, 2, 3 como en el Baril, que la elegibilidad para cirugía pues se está midiendo con un score de riesgo quirúrgico. Entonces, si vamos a elegir si es para cirugía en base a un riesgo perioperatorio, pues entonces la TAVI debería de tener una medida similar. Y es que el Euroscore ni el ST se aplican para TAVI, no tiene nada que ver. El estudio Notion 2 es un estudio que se comenta en el Congreso, es un estudio escandinavo del 2004 que incluye pacientes de bajo riesgo quirúrgico con una edad media de 71 años. Ellos meten la primera condición anatómica que pudiera desfavorecer a la TAVI, que es la aorta bicúspide. Y hacen las TAVIs en este estudio con balón expandible y también TAVIs con balón autoexpandibles. Las válvulas quirúrgicas aquí están homogeneizadas, es decir, únicamente usan la válvula Edwards. Ellos, antes del primer año, están viendo una diferencia en la mortalidad en contra de la TAVI, favoreciendo la cirugía. También en términos de stroke, la corte de pacientes con válvulas bicúspides les va mal al año. Estamos hablando de una condición anatómica única de las muchas que hay que desfavorecen la TAVI. Entonces necesitamos scores de riesgo perioperatorio para TAVI, ya que no es un procedimiento inocuo. Y además aquí, que se trata de un estudio en pacientes jóvenes, se puede hacer un hazard ratio que va a favor de la cirugía, también en términos de marcapasos y de fuga paravalvular. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que se está midiendo la cirugía con un score que la TAVI no tiene, o peor, con un score que no le pertenece. Y es que la TAVI, de acuerdo a los mismos estudios, tiene una mortalidad perioperatoria tan alta como la cirugía, excepto en el Partner 1, donde los pacientes eran casi inoperables, ¿no? La morbimortalidad perioperatoria en cirugía es importante recordar que sobre todo depende de las condiciones clínicas del paciente, si es hipocoso, si tiene falla renal, si es obeso, si tiene pobre movilidad, la clase funcional que tenga, la FEBI, ¿no? Que esas son cosas que para la TAVI realmente son poco relevantes. Y esto nos lleva a la pregunta de por qué la TAVI perioperatoria, según sus datos, se muere igual que la cirugía. Y bueno, esto se contesta porque la morbilidad preoperatoria de la TAVI depende de condiciones anatómicas del paciente, no tanto de las condiciones clínicas del paciente. Y todas estas son cosas que se han demostrado incrementan la mortalidad perioperatoria, ¿no? La altura de las coronarias, la elipsoidalidad del anillo, la altura de la unión sinotubular, la calcificación del tracto de salida del ventrículo izquierdo, calcificaciones de la unión sinotubular, si es bicúspide, etcétera. Todas estas son cosas que para cirugía realmente son poco relevantes, son cosas que el cirujano va resolviendo sobre la marcha, pero que para la TAVI sí implican una mortalidad. Entonces, si la elegibilidad de la cirugía depende de un riesgo perioperatorio, la elegibilidad de la TAVI debería depender de una evaluación de riesgo perioperatoria. Y sí hay escalas, pero ninguna de estas está válida y mucho menos se traslada a las guías ni americanas ni europeas. Y todas estas son cosas que van haciendo que la TAVI vaya incrementando de riesgo y bueno, si es así, hay que compararla con la mortalidad perioperatoria de la cirugía.
Entonces, ¿qué se concluye en el Congreso? Bueno, que la única defensa que va a tener que hacer el cirujano para evitar la competencia de los hemodinamistas es que tienen que hacer una cirugía cada día mejor. En muchos escenarios de nuestro país escuchamos que han descendido los números de cirugía porque los cardiólogos dicen, bueno, es que como no tenemos buenos resultados quirúrgicos, no los mandamos a quirófano. Entonces, se tienen que sentar a hacer una mejoría en los procesos, hacer una reingeniería de los procesos de selección del paciente, del manejo transoperatorio, de extubaciones rápidas, de un adecuado manejo en la terapia posquirúrgica, para que los resultados de la cirugía sean mejores y no tengamos ese pero, que muchas veces ese pero es el paciente se infectó, el paciente ya tiene neumonía, el paciente se reintervino, ¿no? Y por otro lado, también importante es que la formación del residente tiene que incluir aspectos de las terapias transcatéter para permitir que los graduados se dediquen a este campo, manteniendo la formación de la cirugía valvular compleja e innovadora, ¿no? Los residentes tienen que saber que lo más que puede aportar un cirujano a un team de TAVI, más que meterse a abrir y soltar la válvula, es esto. Es decir, a ver, esto por cirugía no tiene dificultad, esto es poder hacer una opinión con respecto a qué es lo mejor para el paciente. Y esto ya se ha demostrado, ¿no? Y por otro lado, que tengan en cuenta que los casos valvulares futuros muy probablemente van a incluir casos más complejos y que tienen que estar preparados para esto. Por otra parte, se proponen ideas y soluciones para la formación de los residentes, como programas patrocinados por la sociedad y la industria que ofrecen formación adicional, la participación en las discusiones del Heart Team y el aprendizaje activo para usar nuevas herramientas que ayuden a la planificación perioperatoria. Muchas gracias por su atención, espero haya sido de ayuda.